Voy a leer un solo texto que le voy a dar tiempo que lo busque Ángel, que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 19. Así él lo puede proyectar. Primera de Deuteronomio 1:19 dice: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto. Si puede, capte cada una de las frases. De ese terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y viniste a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron, y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis, no tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová, tu Dios, te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová, vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Yo no sé si ha podido prestarle atención a un montón de perlas que tiene este texto, que son algunos versículos, son unos 14 versículos. Moisés le dice: llegó el tiempo de ir a tomar la tierra. El tiempo de ir a tomar la tierra que Dios les dio. ¿Cuál era la orden de Dios? Era ir, los hebreos, subir y tomar la tierra. No había que darle mucha vuelta. Dios les había dado cantidad de certezas de cómo se había movido con ellos. Cantidad. Tenían hambre, les daba comida.
les daba el maná. Querían carne, les daba las codornices. Tenían sed, les daba agua. Venía el enemigo, los libraba del enemigo. En la parte final, Moisés dice, caramba, ustedes lo veían a Dios. De noche se movía en una columna de fuego que ustedes la veían. Y de día, en columna de humo, de nube. Y lo veían. Iba delante de ellos. No era una cuestión de viento. El viento disipa toda nube. El viento podía ir para norte, sur, este, oeste, pero la nube estaba siempre delante del pueblo. Y ustedes saben que la iglesia tiene un acercamiento muy grande a Israel. La iglesia que estuvo siempre en el corazón de Dios, aún en el Antiguo Testamento, comienza a partir de Hechos de los Apóstoles, pero estuvo siempre en el corazón de Dios. Y de alguna manera la iglesia tipifica lo que fue aquel Israel. Y es interesante porque Moisés le dice al pueblo, tienen que ir y tomar aquel lugar. Y el pueblo les dice, escúchame, ¿por qué no mandamos varones que vayan a inspeccionar, a ver el camino, para que después nosotros podamos ir por ese camino, andar por ese camino, y ellos nos van a decir, es por acá, va por acá, es allá, tenemos que doblar a la derecha, vamos a la izquierda, vamos todos juntos. Era mandar una especie de espía. Algo grave. Pero algo más grave, dice Moisés, y me pareció bien. Y vinieron a mí y me dijeron, enviemos varones. Y dice, y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones, como ustedes me dijeron. Mal el pedido y mal la recepción. Y era Moisés. Porque cuando fueron los príncipes, todos conocen que solo Josué y Caleb dieron buenas noticias, porque el resto dijeron, hay ciudades fortificadas hasta el cielo. Les estaban diciendo en forma romántica, mirá, tienen unas murallas, tienen unas fortalezas, están los hijos de Anac, que son gigantes, y es verdad, tienen un fruto, mirá lo que tienen, esto, pero hermano, nosotros parecíamos langostas para ellos. Es lo humano, es lo natural. Cuando uno quiere meter a lo espiritual, a lo que proviene del Señor, a lo que proviene de Él, uno le quiere meter lo humano. A veces puede salir bien, pero la gran mayoría de las veces no sale bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto a esto? A la luz de las Escrituras, en todos los casos que encontramos, cuando Dios daba una orden, marchen, había que marchar. No había que poner muchas excusas. Algunas veces el pueblo de Dios lo entendió y lo entendió bien. Por ejemplo, cuando Jericó fue rodeada y tenían que dar 7 vueltas y después de los 7 días, después de los 7 días,
las murallas cayeron. No le preguntaron demasiado, che, siete vueltas, ¿para qué? Vos me decís que dando 7 vueltas van a caer las murallas. Y las murallas cayeron. En el ejemplo, en el texto que acabo de leer en Deuteronomio, en el capítulo 1, el pueblo tenía que ir y tomar el lugar. Dios no quería que vean los gigantes. Dios no quería que vean las murallas grandes. Dios no quería ni siquiera que vean el fruto de la tierra. No querían, porque ya les había dicho que los iba a enviar a una tierra que fluía leche y miel, y ahí hablaba de abundancia. No quería. En el corazón del pueblo estaba: enviemos a 12, algunos varones, ni siquiera le dieron la cantidad, para que reconozcan el lugar, para que reconozcan el camino. Y a Moisés le pareció bien. Le pareció sensato. Cuando el pueblo tiene respuesta de los 10 príncipes, salvando a Josué y Caleb, le dan las razones a Moisés y dice: pero parece como que Dios quiere que muramos, que los amorreos nos maten. ¿Por qué nos sacó de la tierra de los egipcios? Eso nos pasa a nosotros. Nos puede pasar como iglesia. Dios nos da una palabra y hasta la podemos dudar. Nos pasa en las familias. Puede haber una palabra de algo puntual y la podemos dudar. Nos pasa en lo individual. Tenemos una palabra, tenemos las herramientas y lo podemos dudar. El Señor nos llama y nos invita en forma individual a tener una relación personal con Él. Una relación tan personal que cada uno de nosotros tendríamos que venir a cada culto, y cuando venimos todos hasta podríamos y deberíamos tener el mismo sentir de lo que va a ocurrir en el culto. ¿Por qué? Porque tenemos esa comunión con el Espíritu Santo. Y se da hasta la palabra desde el púlpito, y deberíamos decir: era lo que el Señor me estaba hablando, es lo que el Señor me está mostrando, es lo que el Señor me ha dado, me ha mostrado, me ha dado a mi corazón. ¿Cuántas veces eso ocurre? A veces se termina una predicación y viene un hermano o una hermana y dice: pastor, ¿sabe qué es el texto que estuve leyendo esta semana? Y no lo entendía y ahora lo entiendo, o lo entendía y esto mismo era lo que el Señor me estaba mostrando. Es muy de lo humano. Enviemos a 2 espías primero a ver si esto es del Señor. Sonaba hasta espiritual. Sonaba hasta revelado por lo alto. Por eso le pareció bien a Moisés. Las cosas en el Señor son distintas. Cuando el Señor nos manda a un terreno, nos manda a un terreno y no nos pide que tengamos que ir a inspeccionarlo demasiado. Hay excepciones, le voy a abrir una puerta, casi ni debería abrirle esta puerta, para que alguno dice: ves, no está tan mal tomar estas precauciones. Cuando Dios le habló a Gedeón que tenía que librar al pueblo
Y Gedeón le empezó a pedir pruebas a Dios. Señor, te dejo este vellón, que todo el rocío caiga alrededor y el vellón quede seco. Señor me dijo, pon el vellón. Ahora, Señor, que el vellón quede empapado en el rocío y que todo alrededor está seco. Pon el vellón. Pero, ¿sabe? El Señor no es amigo de los vellones. No es amigo de estas cosas. Cuando el rey David huía, que todavía no era el rey, y huía de manos de Saúl, cuando él iba huyendo de un lugar a otro, va a los de Aquis, creo que eran los de Aquis, y les dice que los fue a librar, y les dijo, Señor, estos buenos vecinos que he venido a librar, ¿me entregarán en manos de Saúl? Y Dios le dijo, sí, te van a entregar. Y él ya sabía lo que tenía que hacer. Tenía que irse de ese lugar. Se fue. Porque estaba huyendo. No era una cuestión de pruebas. Era una cuestión de decisión y de obedecer a lo que Dios le estaba marcando. ¿Saben? Cuando ocurre todo esto, este texto del primer capítulo de Deuteronomio, le llevó al pueblo estar 40 años más en el desierto y no entraron en la tierra prometida. Es más, Dios les dijo, van a ser los menores de determinada edad, los adolescentes para abajo, que ellos van a entrar en la tierra prometida. Pero los más grandes no entrarán. ¿Sabe por qué fue? Por la rebeldía y la dureza de corazón. La rebeldía y la dureza de corazón. Y no entraron. Hay otras explicaciones, unas perlitas allí que son maravillosas, porque les dice, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? No me fijé lo que dice en la NBI o en Dios habla hoy, en alguna versión más moderna, pero dice, murmuraron en las tiendas. Creo que en alguna de estas versiones debería decir, y ustedes murmuraron en sus casas. Es como si hubiese una palabra del Señor y vamos a nuestras casas y en nuestras casas decimos, che, esta palabra es más retorcida. Pero es una crítica constructiva, ¿eh? Es en nuestra casa una crítica constructiva. Che, esto me parece una locura. Pidámosle pruebas. Pidamos. Murmuraron. Siempre la murmuración es destructiva. Siempre. Nunca va a ser una crítica constructiva, sino que tiende siempre a destruir. Y el Señor lo escuchó porque dice, ustedes, se lo dijo a Moisés, murmuraron en las tiendas, pero era palabra de Dios, pero era para que tomen el lugar que tenía fruto, un lugar que la tierra estaba preparada, había gigantes, pero ya el Señor había peleado por ellos. La iglesia debe comprender que siempre el que pelea por nosotros es el Señor. Hermano, a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hay ejemplos donde el Señor les decía, ustedes no van a tener necesidad
de pelear, porque Jehová peleará por ustedes. Y en el Nuevo Testamento hay ejemplos notorios. Hay 2, 3 ejemplos del apóstol Pablo cuando él quería, con el fuego que tenía, porque tenía la unción, tenía el fuego, estaba lleno del Espíritu Santo, Dios lo usaba. Y a veces él quería entrar en alguna ciudad y el Espíritu Santo se los impedía. No entres. No especifica en Hechos de los Apóstoles de qué manera se lo impedía. Pero no era la voluntad del Señor que entren en ese lugar. ¿Y qué hacía el Espíritu Santo? Lo frenaba. Ni siquiera vas a poder entrar. Tengo otros planes. Anda para Éfeso. Y lo mandaba para otro lugar. Cuando Dios quiere que algo no ocurra, no va a usar a la iglesia para que uno no lo haga. Les voy a dar un ejemplo. El Señor da una palabra clara y dice: hermanos, vayan a abrir la horita feliz a tal lugar. Y está confirmado por los hermanos de la iglesia. Mira, el Señor ha hablado. Vamos a mandar unos espías a aquel lugar. Ante una cosa así, no hay que mandar espías, hay que ir y poner los pies en el lugar. Cuando Moisés saca al pueblo de los egipcios de Egipto y se encuentran frente al Mar Rojo, tenían el mar en su plenitud frente a ellos y atrás venían los egipcios que habían decidido buscarlos para llevarlos cautivos nuevamente. Moisés comienza a clamar. Así dice la versión 1960. Moisés comienza a clamar a Dios. Y Dios le habla y le dice: no clames a mí. Di al pueblo que marchen. Y le dice al pueblo: ¡marchemos! No sabía dónde, pero los pies tocaron el agua y el Mar Rojo se abrió. Las aguas se abren cuando el pueblo pone los pies en las aguas. Son detalles que el Señor a lo largo de todas las Escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, muestra todo el tiempo. Cuando en el Nuevo Testamento Pedro le pidió a Jesús marchar sobre las aguas: si eres tú, Señor, acuérdense que creían que era un fantasma, si eres tú, manda que pueda marchar sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. ¿Cuál era la voluntad del Señor? Que Él camine sobre las aguas. Comenzó a caminar sobre las aguas, hasta que vio las olas grandes, tuvo temor y se hundió. Fíjense, tuvo temor. ¿Qué le pasaba a los hebreos en el primer capítulo de Deuteronomio? ¿Por qué querían que vayan espías? Porque tenían temor. Anda, lo espiritualizamos. No, anda, si ellos nos muestran el camino, vamos allá, doblamos a la derecha, luego a la izquierda, vamos. Querían ver qué había en el otro lugar. Es que la fe es todo lo contrario. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, lo espero porque me lo dijo el Señor. Lo espero. Meditaba en una experiencia que no tiene relación con cuestiones espirituales. Algo que me ocurrió
a mí cuando tenía 12 años, había terminado el primario, como termina un niño de 12 años. Mi padre había cobrado el aguinaldo en la empresa donde trabajaba y él contento, yo iba a comenzar el secundario, me dijo, ¿querés que te regale te voy a regalar una bicicleta? Yo tenía una bicicleta muy vieja, daba pena. Te voy a regalar una bicicleta. Fuimos, tomamos el tren, nos fuimos al centro de Quilmes, me llevó a una bicicletería, no me olvido nunca más en mi vida, estaba en una esquina y él mira todo ahí y me dice, elegí, ¿qué bicicleta querés? Alguna vez les voy a traer la foto. Elegí una verde, rodado 20, el volante deportivo, el asiento largo, con respaldo, guardabarros blancos, brillosos, nuevo. Y yo comencé a mirar todas, y miré esa y dije, mi padre era obrero en una empresa, estaba haciendo un esfuerzo muy grande, pero me acababa de decir que elija la que yo quisiera. Yo tenía dos opciones, o decir, mi padre está haciendo un esfuerzo, voy a elegir una baratita, o podía tomarme de su palabra y tomar la que más me gustaba. Y tomé la que más me gustaba. Y el vendedor lo miró a mi padre y le dijo, acaba de elegir la bicicleta más cara que tenemos, 99.000 pesos. A mí me temblaron todas las piernas. Mi padre metió la mano en el bolsillo, pagó la bicicleta, subimos al tren, fuimos al vagón de carga y allí yo iba abrazando mi bicicleta, la más cara que había, la más linda, la que mi padre me había dicho, elegí la que quieras. Y yo elegí la mejor. ¿Saben? Me doy cuenta que en lo espiritual nos pasa exactamente lo mismo. El Señor lo que muchas veces nos da es lo mejor. Y lo dudamos. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, etcétera, etcétera. A veces, ¿por qué no pedirle al Señor? ¿Y qué le pedimos al Señor? No nos dio una palabra, pero, Señor, no me diste una palabra, pero me hablaste de la promesa del Espíritu Santo. Yo no hablo del sello, hablo de la llenura. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, dame dones para servir a la iglesia. Señor, Señor, Señor. ¿Saben? Esa bicicleta la amé. No saben lo que la cuidé a esa bicicleta. Luego le puse un dínamo, le puse luces adelante, atrás, un cuero de conejo enroscado en el caño blanco. ¡Wow! Una antena larga de atrás para adelante que se tomaba. Y le ponía unas bombitas de agua que las inflaba con aire y las ponía en la horquilla y sonaba como una moto. Tucu, 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 tucu. Era lo más villero que habían. Una bocina doble que le bajaba así con aire y sonaba al mejor estilo del camionero. Yo le puedo asegurar que la gente se daba vuelta y miraba mi bicicleta. 12 años. La tuve un montón de tiempo. Un día a los 20 años ya no la tenía, estaba en algún lugar ahí en mi casa guardada. Yo le pasaba virulana a los rayos para limpiarlos. La tenía flamante, cuidada, adornada. Y un día le pregunto a mi madre, le digo, mamá, ¿y la bicicleta que la necesitaba? No, negrito, si vos no la usabas, la regalé. La regaló. ¿Vieron que no se regala lo que es ajeno? Lo que a uno no le pertenece no se regala. Que cada uno regale lo suyo, no regale lo de los demás.
me agarré pero ya estaba. ¿Saben? Prestemos atención a no pedirle pruebas al Señor, porque el Señor es nuestro Padre, que quiere lo mejor para la iglesia, para sus hijos, porque nos ama, porque te ama, porque te ama. Yo he visto, claro, a lo largo de muchos años, he visto personas que en la iglesia, personas espirituales, profundas, llenos del Espíritu Santo, les daban palabra para abrir obras en distintos lugares. Palabras de Dios, donde temblaba el lugar, hermano. Temblaba. Y se iban de esa reunión y dicen, no, yo le voy a pedir pruebas al Señor. Si el Señor me quiere enviar, me mandará en el vientre de un gran pez como a Jonás. Personas que truncaban sus propias vidas. El propio llamado de Dios. No, es que no, si no tuvo cumplimiento, no fue palabra de Dios. No, fue palabra de Dios, pero ellos mismos lo truncaron. Que este ejemplo nos sirva para nunca ponerle escollos, trabas en nuestras vidas al Señor. Que no tengamos que mandar espías, que vayamos y pongamos los pies en todo lo que el Señor nos pida. Un día yo lo conté y ya estoy terminando. Hace muchos años, había dos hermanas, miren qué tontera, pero miren a veces lo que son las cosas sencillas. Había dos hermanas que eran solteras y que las dos se querían casar. Eran grandecitas ya. Y esto que les voy a contar dice, ¿quién se animará a una cosa así? Posiblemente ninguno de nosotros. Pero aquel pastor dijo, a ver, las hermanas que quieren casarse, que están allá por el fondo y que quieren casarse, ¿quién se anima a venir dando vueltas carneros del fondo hasta acá adelante? Y había dos que estaban para forrar Biblias. Y sabe, una de ellas empezó a venir dando vueltas carneros. La otra dijo, yo ni loca. ¿Sabe? Creer o reventar. Una se casó y la otra llegó a su vejez solita y quería un compañero. Sí, pero ¿habrá sido que el Señor le habrá dado una palabra a aquel pastor que estaba allá? No quiero ni averiguarlo, pero por lo que ocurrió después, quiero creer que sí. Y quédese tranquilo, Dios no suele darme esas palabras. Quédese tranquilo. Le pediría el vellón. No suele hacerlo así el Señor. Pero termino esta predicación diciéndole, querer o reventar. A Dios hay que creerle. A Dios hay que creerle. Porque cuando mandamos nuestros propios espías, que los espías que nosotros mandamos son nuestras emociones, son nuestros sentimientos, son nuestros cálculos, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, pero si voy a tal lugar, tal cosa, y tal otra, y tal otra, y tal otra, y se me fue la vida. A veces el Señor da cosas sencillas. A veces, ¿cómo hacemos para caminar? Y el Señor nos pide una vida devocional profunda en nuestras casas. Nos pide un amor a las Escrituras, un amor a la palabra, un amor a la búsqueda de Dios, un amor al clamor, al ayuno. Y después se ven los resultados. Entramos en la tierra prometida, lo que Él nos promete. Y cuando entramos en la tierra prometida,
Los gigantes ya se fueron, ni siquiera los conocimos, porque ya el Señor se ocupó de ellos. Ni siquiera tenemos que sembrar la tierra, porque tiramos unas semillitas y es tierra que fluye leche y miel. Y hay abundancia de parte del Señor. Amén. Mastíquela, pueda digerirla, pueda rumearla y va a ver que se va a dar cuenta que el Señor lo va y la va a sorprender. Que Dios los bendiga en gran manera. Amén. Todo lo que has hecho